La felicidad de Rolón. 5 lecciones de oro. Para dejar de buscar lo que ya tienes, después de los 50 bienvenidos. Hay una pregunta que nuestra cultura repite sin parar, que aparece en libros, en redes sociales, en conversaciones de sobremesa y en el fondo de muchas noches difíciles. ¿Cómo ser feliz? Y hay una respuesta que casi nadie se atreve a dar con honestidad, porque resulta demasiado incómoda, demasiado poco vendible, demasiado contraria a todo lo que el mundo moderno nos promete. Gabriel Rolón, psicoanalista argentino y uno de los autores más leídos del mundo hispanohablante, se atrevió a darla en su libro La felicidad, más allá de la ilusión. Y la respuesta es esta: la felicidad que buscamos, esa felicidad perfecta, continua, sin grietas, sin dolor y sin pérdida, que la cultura contemporánea nos vende como meta suprema, no existe. No porque seamos incapaces de alcanzarla, sino porque es, en su propia definición, una ilusión. Y mientras sigamos persiguiéndola como si fuera real, nos perderemos la única felicidad que sí existe. La imperfecta, la intermitente, la que convive con la tristeza y con la ausencia, la que se construye en medio de la vida real y no en su lugar. A los 50 años, a los 60, uno tiene suficiente experiencia de la vida para reconocer esta verdad sin que duela demasiado. De hecho, la experiencia acumulada nos coloca en una posición privilegiada para recibirla. Ya hemos vivido suficiente como para saber que la felicidad perfecta nunca llegó, y suficiente como para darnos cuenta de que, aún así, hubo momentos que valieron todo. Hoy vamos a extraer las 5 lecciones de oro que este libro nos regala, especialmente para quienes queremos dejar de buscar lo que no existe, y empezar a ver con más claridad lo que siempre estuvo ahí. Quédate hasta el final, porque las últimas 2 lecciones son las más liberadoras de toda la obra. Antes de entrar en las lecciones, permíteme contarte brevemente quién es Gabriel Rolón y por qué su voz tiene una autoridad particular en este tema. Gabriel Rolón nació en Buenos Aires en 1961. Estudió psicología en la UBA y se especializó en psicoanálisis, disciplina que lleva décadas ejerciendo y divulgando con una capacidad extraordinaria para llevar conceptos complejos al lenguaje de la vida cotidiana. Su primer libro, Historias de Diván, publicado en 2007, fue un éxito de ventas sin precedentes en Argentina y se publicó en España, México y Brasil. A lo largo de los años, Rolón construyó un vínculo único con sus lectores, personas que en él encontraron no solo un psicoanalista, sino una voz que habla de la condición humana con honestidad, con ternura y sin pretender que las respuestas son más simples de lo que son. La felicidad, más allá de la ilusión, publicado en 2024, vendió casi 100.000 ejemplares en sus primeros 3 meses en Argentina y se convirtió rápidamente en uno de los libros más discutidos del año en el mundo hispanohablante. Su premisa central, que la felicidad verdadera es imperfecta o no existe, resulta perturbadora en su sencillez y liberadora en sus consecuencias. Lección 1. La felicidad perfecta no existe, y perseguirla nos hace más infelices. Esta primera lección es la que da título y sentido a todo el libro. Rolón nos dice algo que el psicoanálisis confirma desde sus orígenes, y que la experiencia de vida ratifica sin necesidad de teorías, que gran parte del sufrimiento moderno no viene de las circunstancias difíciles que enfrentamos, sino de la brecha entre cómo es la vida real y cómo creemos que debería ser para que pudiéramos ser felices. La cultura contemporánea nos ha convencido de que la felicidad es un estado continuo de bienestar, entusiasmo y plenitud que existe en algún lugar y que deberíamos alcanzar si hiciéramos las cosas correctas, si tomáramos las decisiones adecuadas, si fuéramos suficientemente buenos en el trabajo personal. Y esa promesa, nos dice Rolón, no solo es falsa, es dañina, porque genera una insatisfacción permanente con lo que tenemos, una comparación constante con una versión ideal de la vida que nunca llega, y una incapacidad de disfrutar lo que está presente porque siempre parece insuficiente comparado con lo que debería ser. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección llega con un reconocimiento que a veces duele un instante y a veces alivia profundamente y de manera duradera, porque a esta edad uno ya tiene el inventario bastante completo de todas las veces que pensó: seré feliz cuando consiga ese trabajo, seré feliz cuando los hijos estén bien encaminados,
Seré feliz cuando la situación económica se estabilice. Seré feliz cuando tenga más tiempo. Seré feliz cuando llegue la jubilación. Y todas las veces que, al llegar a ese cuándo, descubrió que la felicidad perfecta seguía estando en el siguiente punto del horizonte, siempre un poco más lejos, siempre condicionada a algo que todavía no estaba completamente resuelto. Rolón no nos dice que seamos resignados, ni que dejemos de desear cosas mejores, ni que abandonemos la ambición de crecer y de mejorar. Nos dice que reconozcamos la trampa, que la felicidad que perseguimos como si fuera un destino final al que se llega una vez y ya no se pierde, no existe como destino, sino que existe como experiencia intermitente, imperfecta y profundamente entretejida con todo lo demás que compone una vida humana real. Y que reconocer eso honestamente, lejos de ser una derrota o una renuncia, es el comienzo de una relación mucho más honesta, mucho más fructífera y mucho más humana con la propia existencia y con todo lo que ya contiene. Lección 2. La felicidad real convive con el dolor. No lo excluye. Esta es la lección más perturbadora y más necesaria del libro para quien ha crecido en una cultura que trata el dolor emocional como un problema a resolver, como un síntoma de que algo está mal y debe ser corregido. Rolón nos propone una visión radicalmente diferente, que una vida humana plena no es una vida sin dolor, sino una vida en la que el dolor ocupa el lugar que le corresponde, ni más ni menos, que el duelo, la tristeza, la nostalgia, la pérdida e incluso la soledad no son obstáculos para la felicidad, sino parte constitutiva de lo que significa vivir de verdad, y que intentar eliminarlos a toda costa, medicándolos, ignorándolos, llenándolos de actividad frenética, no produce más felicidad, produce una vida anestesiada que tampoco sabe sentir la alegría con profundidad. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección resuena con décadas de experiencia concreta. Uno ya sabe, en el cuerpo y no solo en la cabeza, que las cosas más valiosas de la vida, el amor, la paternidad, la amistad profunda, el trabajo que importa, vienen inevitablemente acompañadas de su dosis de dolor. Que amar implica el riesgo de la pérdida, que tener hijos implica la angustia de no poder protegerlos de todo, que comprometerse con algo que importa implica la posibilidad del fracaso. Rolón nos dice que eso no es una falla del diseño, sino su característica más esencial. Que la profundidad de la alegría y la profundidad del dolor son inseparables, y que quien intenta eliminar el segundo renuncia inevitablemente también a la primera. Este es el momento de hacer una pausa. Llevamos 2 lecciones que ya ofrecen una mirada completamente diferente sobre algo que todos buscamos, pero pocos examinan con esta honestidad. Aprender sobre la felicidad real a esta edad no es resignarse, es ver con ojos nuevos lo que siempre estuvo frente a nosotros. Las 3 lecciones que siguen se adentran en algo igualmente poderoso. ¿Qué es el deseo y por qué es la fuente real de la vitalidad? ¿Por qué la felicidad se construye en el camino y no al llegar? Y cómo la aceptación de la propia imperfección es el acto más liberador que existe. Sigue con nosotros. Lección 3. El deseo, no la satisfacción, es lo que nos mantiene vivos. Esta lección es una de las contribuciones más originales y más psicoanálticamente profundas del libro. Rolón, desde su formación en psicoanálisis lacaniano, nos dice algo que contradice directamente el sentido común sobre la felicidad, que la satisfacción completa del deseo no produce alegría duradera, produce alivio momentáneo seguido de vacío. Lo que nos mantiene vitales, curiosos, presentes y conectados con la vida no es haber conseguido lo que deseamos, sino el proceso activo de desear, de movernos hacia algo que importa, de tener un horizonte que convoca nuestra energía y nuestra atención. El deseo, en la teoría psicoanalítica que Rolón explica con una claridad poco común, no es la falta de algo, sino la fuerza que nos hace humanos. Y su extinción, ya sea por la satisfacción total o por la renuncia, produce algo que se parece más a la muerte en vida que a la plenitud. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección tiene una aplicación urgente y muy concreta, porque a esta edad, el riesgo de la extinción del deseo es real. La jubilación que llega y vacía el espacio que antes ocupaba el trabajo sin que nada lo reemplace. Los hijos que se van y dejan un silencio que nadie había anticipado del todo. Las metas profesionales alcanzadas o abandonadas
que dejan un horizonte más difuso. Rolón nos invita a preguntarnos con honestidad, ¿qué deseo hoy? No qué debería desear, no qué desearían los demás que deseara. ¿Qué me convoca, qué me llama, qué me hace querer levantarme mañana con algo más que la inercia del hábito? Y si la respuesta es difícil de encontrar, esa dificultad misma es ya una señal valiosa, una invitación a buscar, a explorar, a recuperar el contacto con algo que todavía puede encenderse. Lección 4. La felicidad no es un destino, es lo que ocurre mientras estás en el camino. Esta cuarta lección es la que más directamente transforma la relación cotidiana con el tiempo y con la propia experiencia. Rolón nos dice, con toda la fuerza de su experiencia clínica de décadas, que las personas que llegan a su consulta más satisfechas con su vida no son las que alcanzaron las metas más grandes, sino las que aprendieron a habitar el proceso, las que encontraron valor y significado en el camino hacia algo, independientemente de si llegaron del todo, las que no pospusieron el disfrute para cuando se cumpliera la condición siguiente, sino que encontraron la manera de estar presentes en lo que estaban haciendo ahora mismo. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección llega con una urgencia particular y con una claridad que en etapas anteriores de la vida era más fácil de ignorar, porque siempre había tiempo por delante. Porque a esta edad uno ya sabe con una certeza que el cuerpo confirma cada mañana que el tiempo es finito y que las condiciones ideales para vivir plenamente raramente llegan todas juntas al mismo tiempo y en el orden correcto. Siempre habrá algo que falta, algo que todavía no está resuelto del todo, alguna relación que podría estar mejor, algún aspecto de la salud que preocupa, alguna cuenta pendiente con el pasado o alguna incertidumbre sobre el futuro que no termina de cerrarse. Rolón nos dice con la gentileza firme de quien ha acompañado a miles de personas en esa espera, que no esperemos a que todo esté perfectamente en orden para empezar a vivir con más presencia, más gratitud y más disposición a recibir lo bueno que ya está aquí. Que la felicidad que existe, la imperfecta, la real, la que convive con todo lo demás sin pretender reemplazarlo, está disponible ahora mismo, en este día ordinario que quizás no parece suficientemente especial para merecer atención plena, con la vida imperfecta que tenemos y con la persona imperfecta que somos. No como resignación pasiva ante lo que no puede cambiarse. Como una elección activa, consciente y renovable cada día de ver lo que vale mientras todavía se puede ver. Lección 5. Aceptar tu propia imperfección es el acto más valiente y más liberador que existe. La quinta y última lección de la felicidad, más allá de la ilusión, es la que cierra el círculo con una verdad que resulta simple en apariencia y profundamente difícil de encarnar de verdad. Rolón nos dice que la fuente más consistente de sufrimiento innecesario no es lo que nos ocurre desde fuera, sino la exigencia interior que tenemos con nosotros mismos, la expectativa de ser mejores, más coherentes, más sabios, más equilibrados de lo que somos y de lo que cualquier ser humano puede ser. Esa exigencia, cuando no se examina, se convierte en un juez interior que evalúa cada decisión, cada emoción y cada momento de debilidad con una severidad que ningún tribunal externo podría igualar. Para quienes tenemos 50 años o más, esta lección llega con una oportunidad que ninguna otra etapa de la vida ofrece de la misma manera, la de revisar esa exigencia con la perspectiva que dan las décadas, de preguntarse si esa voz interior que nunca está del todo satisfecha con quien somos, nos ha ayudado a crecer de verdad, o simplemente nos ha robado la posibilidad de estar en paz con lo que somos. Rolón no nos pide que dejemos de querer mejorar, nos pide que dejemos de necesitar ser perfectos para poder estar bien, que reconozcamos que la persona que somos hoy, con sus contradicciones, sus errores acumulados, sus partes que todavía no terminan de funcionar como quisiéramos, es suficiente para merecer una vida digna, para dar y recibir amor genuino y para encontrar momentos de felicidad real en cada día que todavía está disponible. Hemos llegado al final de este recorrido por las 5 lecciones de oro que la felicidad, más allá de la ilusión de Gabriel Rolón, nos regala, especialmente para quienes hemos llegado a la segunda mitad de la vida, cansados de perseguir algo que nunca llegó del todo y listos para ver con más claridad lo que siempre estuvo aquí. La felicidad perfecta no existe, y perseguirla nos hace más infelices. La felicidad real convive con el dolor, el deseo
es lo que nos mantiene vivos. La felicidad no es un destino, sino lo que ocurre en el camino, y aceptar la propia imperfección es el acto más valiente y más liberador que existe. 5 lecciones que no vienen de la autocomplacencia, sino de la honestidad más profunda y más compasiva que un ser humano puede tener con su propia historia. Te hago la pregunta de cierre, y espero con genuino interés que la respondas en los comentarios. ¿Cuál es la condición que llevas tiempo poniendo para permitirte ser feliz? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué tendrías que conseguir para finalmente decirte que es suficiente? Porque quizás después de escuchar esto, la respuesta sea nada. Ya es suficiente. Ya estás aquí. Hasta la próxima. Que cada día que viene sea un poco más honesto, un poco más compasivo contigo mismo y un poco más tuyo.